Revelados 3 relatos siniestros de brujería maldita y maleficios escalofriantes ocultos. Laura, una madre soltera de 32 años, se levantaba cada día a las 5 de la mañana con una sensación de inquietud. Su pequeño hogar en aquel barrio marginal de México era un refugio pobre pero lleno de amor. Sin embargo, la vida cotidiana se tornaba aterradora cuando el sol se ocultaba. Tras dejar a su hijo Diego con doña Ximena, la anciana de mirada penetrante, Laura se sumergía en un mundo de limpieza y desinfección en el hospital. Lo que no imaginaba era que la cercanía con la anciana encierra una oscura verdad. Una noche, después de un día agotador, doña Ximena le entregó un amuleto que prometió traerle protección y buena suerte. Es solo un pedazo de tela, pensó Laura, pero aún así lo colgó en la entrada de su casa. Sin saberlo, había abierto la puerta a un espanto inimaginable. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, susurros etéreos comenzaron a atravesar el pasillo. Eran como risas burlonas que la llamaban por su nombre, haciendo que su corazón latiera desbocado. ¿Qué eran esos ecos del más allá? A la mañana siguiente, Diego se acercó a Laura con una sonrisa inquietante. «Mamá, tengo amigos nuevos», proclamó, con un brillo en sus ojos que la hizo estremecer. «Son invisibles, pero son muy divertidos». Sudor frío comenzó a recorrer su espalda mientras recordaba el amuleto que pendía en la entrada. La atmósfera se volvió opresiva, como un manto pesado que les oprimía el pecho. Decidida a encontrar respuestas, Laura buscó a sus vecinos en busca de apoyo, pero solo encontró miradas surcadas por el desdén y murmullos cargados de miedo. «Las mamás siempre exageran», escuchó a una mujer susurrar. Allí, en ese espacio donde deberían sentir seguridad, encontró solo desconfianza. Desesperada, acudió a la comisaría, donde un oficial la descalificó de un manotazo. «Eres una madre ansiosa», le dijo. El miedo se transformó en terror cuando la situación con Diego se tornó más extraña. Sus risas se volvieron ecos, sus juegos, un baile macabro. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». La noche caía y el viento aullaba, los murmullos se volvían gritos en su mente. Necesitaba respuestas, así que se acercó a doña Ximena en medio de la oscuridad. La anciana la recibió con una sonrisa perturbadora, una que hacía temblar a Laura hasta lo más profundo. «Tu hijo es especial, tiene un don que va más allá de tu comprensión». Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, como si la propia noche hubiera cobrado vida. El miedo se transformó en rabia cuando Laura, con el corazón en un puño, gritó: «Déjalo en paz». Pero la risa de doña Ximena retumbó, llena de burla y locura. La batalla estaba por comenzar, no solo por Diego, sino por su propia alma. Tanto terror, tanto amor, y en aquel instante, Laura supo que se enfrentaba a fuerzas mucho más grandes de lo que jamás había imaginado. Un escalofrío heló su ser, el mal estaba entre ellos, y apenas estaba comenzando. ¿Sería suficiente su amor para salvar a su hijo, o el horror ya lo había reclamado? Laura sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor, como si la oscuridad misma la estuviera asfixiando. Cuerpos invisibles danzaban entre las sombras, empujándola hacia el abismo de la locura. Intentó controlar su respiración, pero los susurros la envolvían, alzando voces que se entrelazaban, cada vez más nítidas: «Déjanos jugar con él. Es tan divertido». No había forma de ignorar la maldad que se cernía sobre su hogar. «¿Qué quieres de mi hijo?», gritó con impotencia, en medio de la penumbra. La risa provocadora de doña Ximena reverberó entre las paredes, un eco siniestro que se aferraba a sus pensamientos. La anciana no contestó, solo la miró, más tranquila que nunca, como si todo el terror que desprendía la girara en torno a ella, y Laura sintió que la lógica se desmoronaba.
Con cada día que pasaba, el comportamiento de Diego se tornaba más errático, como si el niño se estuviera convirtiendo en un extraño. Sus ojos, antes brillantes como estrellas, se cubrían de una neblina opaca. Laura observó cómo el pequeño se pasaba horas hablando solo, riendo a carcajadas en su habitación mientras ella intentaba concentrarse en las tareas del hogar. Aquella noche, Laura tomó valor y decidió enfrentarse al miedo. No puedo dejar que esto continúe, se dijo. Preparó una bolsa con algunas herramientas que había encontrado en un libro antiguo, buscando formas de proteger a su hijo. Todo lo que hacía era por él, lo sabía en su corazón. Decidida a romper el hechizo, se adentró en el patio trasero, el lugar donde doña Ximena había aconsejado que enterrara lo que había recibido de ella. Con sus manos temblorosas, cavó en la tierra fría, sudando en medio de una helada noche. Los murmullos parecían burlarse de su atención, haciéndose más cercanos, como si ella estuviese invocando a algo oscuro. Con cada palada, la inquietud crecía. Golpes de viento y risas invisibles llenaban el aire. Frías ráfagas de terror acariciaban su piel, haciéndola dudar si lo que hacía realmente era lo correcto. Finalmente, encontró algo, una caja de madera cubierta de símbolos extraños. Laura sintió que su estómago se encogía. Sacó la caja y la abrió, revelando un objeto de forma disforme, lleno de hilos y espejos pequeños. Imágenes distorsionadas de sus miedos más profundos reflejadas en cada lado. Una carta amarillenta decía: lo que le des a los invisibles, nunca volverá. Ten cuidado, hay cosas que no deben ser tocadas. Esto no puede ser real, exclamó, su mente desbordada de horror. Y justo en ese preciso instante escuchó risas infantiles, acompañadas de un murmullo ensordecedor que crecía con cada latido de su corazón. Se dio cuenta de que no estaba sola. Eran ellos, los amigos invisibles de Diego, y parecía que querían algo más que solo jugar. Diego, gritó con desesperación, su voz se perdió en la marea de jebes y ecos que invadían su mente. Corrió hacia la casa, el miedo apretándole el pecho, sin darse cuenta de que la noche había sido testigo del nacimiento de algo siniestro. Cuando llegó a la puerta, un rayo de luz parpadeó de la habitación del niño. Al abrirla, vio a Diego rodeado de sombras. Su pequeño cuerpo temblaba, pero lo que más la horrorizó fue la expresión en su rostro. Ya no era el niño dulce que conocía. «Mamá, ¿por qué llegaste tan tarde?», preguntó, mientras las sombras parecían abrazarlo, como si lo reclamaran. Laura supo que la lucha apenas comenzaba, que el tiempo se le acababa para salvar a su hijo. Se sentó en el suelo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No te dejaré, Diego, no importa qué demonios sean esos», gritó mientras las sombras se acercaban. Pero, en el fondo, sintió que el oscuro lazo que unía a Diego con aquel horror era demasiado fuerte y ella, aun con toda su fuerza, no sabía si podría desatarlo. Con un nudo en la garganta, miró hacia la ventana y se preguntó si habría alguna esperanza en un lugar donde el terror se había apoderado de todo. Cuando de repente, una ráfaga de viento helado sopló la puerta, dejándola entreabierta. Justo antes de que la luz se extinguiera, algo se movió detrás de ella, un murmullo envuelto en la interferencia de sus pensamientos. «Tienes que elegir». Laura sintió que su corazón se detenía. ¿Elegir? ¿Qué significaba eso? La batalla por el alma de su hijo estaba a punto de estallar y, en su pecho, el verdadero terror comenzaba a tomar forma. ¿Lograría encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad se cerró a su alrededor, un manto denso que parecía susurrar secretos. Laura sentía el aliento helado del terror en su nuca, un escalofrío certero que la instaba a dar un paso atrás, pero no podía. No podía dejar a Diego, no podía permitir que lo atraparan en ese reino de sombras. «Mamá», el tono de su voz era extraño, como si viniera de alguien que no era su hijo. Esos ojos opacos, observando, esperando, hacían que la piel de Laura se erizara. Temía que en cualquier momento las sombras lo consumieran por completo. «Diego, ven aquí», dijo, intentando sonar firme, pero su voz resonaba como un hilo tembloroso. Se acercó lentamente, extendiendo la mano. Un lamento pronto le respondió, un murmullo que crecía como una tormenta a su alrededor. «Tienes que salir de allí, no puedes quedarte con ellos».
Las risas infantiles se intensificaron, llenando el aire con una sinfonía demoníaca. Juega con nosotros, Diego. Nos lo prometiste. Los ecos parecían venir de todos lados, rodeándola, aplastando su voluntad. Pero Laura no podía cerrar los ojos ante esa locura. No. Gritó. No te van a llevar. Eres mi hijo y yo te protegeré. Sin pensarlo, dio un paso al frente y vio cómo las sombras se retiraban un poco, sorprendidas por su valentía. Diego se deslizó hacia ella, pero Laura percibió un cambio en su rostro. La sonrisa en sus labios era deslumbrante, pero vacía, como si no perteneciera al niño que había criado. ¿Dónde había quedado la inocencia de su hijo? La luz temblorosa de la lámpara iluminó brevemente el rostro de Diego, y Laura sintió que algo se rompía dentro de ella. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo, qué clase de poder oscuro se había apoderado de él. ¿Qué estás haciendo, Diego? ¿Por qué? La voz le fallaba, el miedo luchaba contra su deseo de abrazar a su pequeño. Mamá, no entiendes, dijo el niño, su mirada distorsionándose, como si las sombras hablasen a través de él. Ellos son mis amigos. Son divertidos. No quiero irme. Esto era un verdadero horror. Las imágenes oscuras que había visto en la caja pasaron por su mente, las advertencias acerca de lo que nunca debería haber tocado. Fue un golpe de comprensión. Había que elegir entre él y eso. Pero, ¿cómo se podía tomar una decisión así? Las risas de los amigos invisibles se tornaron en gritos ensordecedores, mezclándose con el aire que parecía vibrar. Al girar, Laura vio una sombra más grande que las demás, más densa, más oscura. Silencio, murmuró, y en un instante, todo quedó en calma. La madre ha llegado. ¿Vas a elegir su luz, o la oscuridad? Laura, escúchame, la voz de la sombra era casi seductora, prometiendo respuestas fácilmente. La vida de tu hijo está en juego. Síguenos y deja que la oscuridad lo abrace. Te liberarás de este sufrimiento. Eres un monstruo. Exclamó ella, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Las paredes de la habitación parecieron moverse. El tiempo se detuvo y, mientras un sudor frío recorría su espalda, supo que el monstruo era la sombra dentro de su hijo. No te lo llevaré. Gritó mientras un rayo de luz destelló desde la ventana, como si el universo respondiera a su lucha. Las sombras se sacudieron, titilando de rabia. De pronto, todo se volvió un torbellino de ruidos, de risas y gritos, un caos espantoso que la envolvía. Elige, madre. Elige ya. Retumbaron las voces, y en un instante, Laura sintió el retorno de los murmullos alrededor de ella. La escritura en la carta brilló en su mente: ten cuidado, hay cosas que no deben ser tocadas. En ese momento, todo se tornó aún más claro. Debía actuar, pero, ¿cómo luchar contra una fuerza que ya estaba traspasando los límites de lo posible? Si te atreves a llevártelo, tendrás que pasar por encima de mí, proclamó, firme en su determinación. Pero, si la oscuridad había podido penetrar a su pequeño, a ella le faltaban respuestas, y solo había un lugar para encontrarlas. Cuando de repente, una sombra se avanzó, formando una figura en la penumbra. Apareció doña Ximena, con su sonrisa burlona e inolvidable. Ahora, querida, la verdad está a punto de revelarse. Laura sintió el horror helarse en su estómago. ¿Qué más podía traer consigo esa mujer? La batalla apenas comenzaba, y lo peor aún estaba por venir. La risa de doña Ximena resonó en el aire, un eco de malicia que hacía vibrar las paredes. Laura sintió como si su vientre se encogiera, mientras las sombras a su alrededor pulsaban, listas para embestir. ¿Qué quieres de mí? Logró articular, su voz temblaba de miedo y determinación. Sabes muy bien que el juego apenas comienza, dijo Ximena, su mirada fija en Diego, quien seguía paralizado, mirando a su madre con una mezcla de confusión y deseo. Tu hijo ha hecho un pacto, y ahora tiene que cumplirlo. Pero tú puedes cambiar las reglas si estás dispuesta a pagar el precio. Laura lo miró a él, recibiendo de nuevo esa sonrisa vacía. ¿Qué precio?
Preguntó, su mente tratando de encontrar una salida lógica a la trampa que parecía cerrarse a su alrededor. Es sencillo, dijo Ximena, acercándose un paso. Todo lo que debes hacer es entregarte a las sombras. Ellas te ofrecen poder, y si te unes a nosotros, podré liberar a tu pequeño. La forma de Ximena se oscureció un poco más, sus rasgos se volvieron indistinguibles en la penumbra. Solo una palabra y él estará a salvo. El corazón de Laura latía desbocado. ¿Rendiría su alma para salvar a Diego? ¿Era esa la única opción a su alcance? La idea de la entrega se enroscaba en su mente, como serpientes dispuestas a devorarla. Pero, al mirarlo, supo que no podía hacerle eso a su hijo. No. No lo haré, exclamó, a pesar de que su voz sonaba como un susurro temeroso. El aire cambió. Una ráfaga de viento frío pasó, como si la oscuridad misma estuviera disgustada. Las risas se intensificaron, convirtiéndose en gritos ensordecedores que perforaban su mente, cada uno resonando con la desesperación que la envolvía. No puedes escapar, Laura. Retumbó la voz de la sombra mayor, interrumpiendo el eco de las risas. Él ha elegido su destino. Debes decidirte. El tiempo parecía detenerse. Laura quería gritar, quería correr, pero se mantuvo firme, como un faro en la tormenta. La claridad le golpeó, necesitaba una estrategia, una forma de romper el ciclo. Si no puedo salvarlo, al menos no dejaré que se lo lleven, pensó. Con cada palabra que pronunciaba, el soles de esperanza se apagaban en su interior y la tristeza asumía el control. Diego, escúchame, dijo, volviendo a centrarse en su hijo. No son tus amigos. Son mentiras. Eres un niño, y tienes que regresar al mundo de los vivos. Diego la miró, la confusión dibujándose en su rostro. Pero son divertidos, mamá. Su voz se desvanecía entre los gritos de las sombras. No sé si quiero irme. Laura no podía permitirlo. Sabía que debía hacer algo. Empezó a recordar las historias que había oído de pequeña sobre la brujería, los amuletos de protección, el poder de los amores que nunca se rompen. Yo te elijo, Diego. Te elijo a ti, mi hijo. Gritó con la última fuerza que le quedaba. Las sombras se quedaron en silencio, atónitas. Ese no es el camino que elegiste. Gritaron al unísono, su furia reverberando en las paredes como un trueno. Y en ese preciso instante, se produjo un estallido de luz. La lámpara parpadeó intensamente, como si buscara aferrarse a la vida. Todo tembló y la habitación se sacudió. Laura sintió que su corazón retumbaba con la adrenalina de una verdad que se negaba a ser suprimida. Si quieres a tu hijo, entonces, bésalo con amor y fuerza. Dile que nunca se irá, resonaron las palabras de Ximena, cargadas de veneno, y el caos reinante se arremolinó a su alrededor. En un impulso, Laura se lanzó hacia Diego, lo abrazó con toda su alma, sintiendo cada fibra de su ser unirse al de él. Te amo, murmuró, cerrando los ojos, dispuesta a enfrentarse incluso a la oscuridad misma. Pero entonces, un agudo grito atravesó el aire. No era de dolor, sino una llamada ancestral, una súplica entre susurros que la rodearon. No. No lo hagas. Retumbó la voz familiar en su mente. Recordó las advertencias de su madre sobre el poder de los lazos, ese amor que podría destruir lo impensable. ¿Pero sería suficiente? Mientras la luz de la lámpara estallaba en 1000 colores. Nuevas sombras comenzaron a bailar a su alrededor, entre el eco de risas que se distorsionaban, sus formas antiguas aún más amenazadoras. ¿Podría el amor vencer a las sombras que habían capturado a su hijo? Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y en ese instante de incertidumbre, los ojos de Diego brillaron intensamente. ¿Qué fuerzas estaban despertando en este juego siniestro? Y a medida que la oscuridad se abalanzaba, un nuevo grito llenó la habitación, un canto olvidado que resonó en sus venas como un eco de esperanza. Pero mientras el grito se intensificaba, la figura de Ximena se alzó, y Laura supo que el verdadero terror había comenzado. La habitación estalló en un caos de luces y sombras, el grito resonante parecía deslizarse por las paredes en ecos inquietantes.
Laura sintió que la presión del aire le quitaba el aliento, y en su mente un tumulto de pensamientos luchaba por salir a la superficie. ¿Podría el amor, ese obstáculo tan simple y poderoso, realmente enfrentarse a lo que Ximena había desatado? Diego, gritó, apretando al niño contra su pecho. Sus ojos, al borde de las lágrimas, buscaban un destello de reconocimiento en su hijo. Sin embargo, en lugar de ello, lo que encontró fue un rostro aturdido, atrapado en un limbo de incertidumbre. Las sombras a su alrededor danzaban como criaturas sin control, sus contornos distorsionados retorciéndose en formas grotescas. «Mamá, tengo miedo». La voz de Diego fue un susurro tembloroso, y en ese instante, Laura supo que debía actuar rápido. «¿Recuerda cuando jugábamos a los monstruos?», dijo, intentando infundir un tono de calma en su voz. «Nunca tenían poder sobre nosotros. El amor siempre gana». Las risas burlonas de las sombras se tornaron en susurros oscuros. ¿Amor? El amor es un juego para los débiles, se mofó Ximena, acercándose con más rapidez de lo que Laura podía apartar la mirada. Las sombras parecían absorberse entre sí, formando figuras cada vez más amenazantes, la imagen de sus antiguos amigos que ahora eran meras sombras de la desesperación. Laura sintió que el frío le calaba los huesos. «No te dejaremos ir», le dijo a Diego mientras una nueva ola de sombras rugía, queriendo arrastrarlos hacia el abismo. Comenzó a recordar fragmentos de historias antiguas, relatos que su abuela le había contado cuando era niña, sobre el poder del sacrificio y la luz en los momentos de oscuridad. «Es tiempo de luchar. Dime que no te irás», imploró. «No quiero». «Pero ellos son divertidos». La voz de Diego empezó a apagarse entre las sombras, fragmentándose en ecos que hacían eco de la desesperación. Laura sintió que la rabia y el miedo la inundaban, y de repente, una corriente de fuerza ancestral le atravesó el cuerpo. «Jamás les pertenecerás. Eres mío», gritó, su voz resonando con poder. En ese instante se sintió como una madre leona, lista para proteger a su cría de cualquier amenaza. Las sombras retrocedieron, sorprendidas por su determinación, y Laura se lanzó en dirección a Ximena. «No, no puedes hacerlo», exclamó la bruja, levantando las manos en un intento de contener su furia. Pero Laura ya estaba demasiado cerca. Con un gesto rápido, tomó un pedazo de la lámpara rota de la mesa, lo alzó frente a ella y, recordando las palabras de su madre, se arrodilló ante Diego. «Te elijo a ti, hijo mío, en el nombre del amor eterno. Eres parte de mí, y jamás te dejaré ir». Iba a romper la trampa de las sombras. Un destello de luz emergió de sus manos, brillando intensamente y empujando a las sombras hacia atrás. Pero a medida que la luz aumentaba, sintió un dolor punzante en su pecho. «Te revocaré, Ximena. Tu juego ha terminado», gritó mientras una sombra en forma de tentáculo se abalanzó sobre ella, arrastrando fragmentos de su ser a la oscuridad. «Entregarás más de lo que estás dispuesta a sacrificar». La risa de Ximena se convirtió en una cacofonía que perforaba el aire. Las sombras se agolpaban y golpeaban como olas en una tormenta, y Laura supo que el tiempo se le agotaba. Finalmente, la luz estalló en una tempestad de colores y brilló en una explosión que pareció detener el tiempo. Las risas pulsaban, y el aire estaba cargado de una tensión espesa. Momentos de calma. Laura respiraba con dificultad, y en la confusión, la figura de Diego se desvanecía por momentos, como si el intento de salvarlo desataría más puertas a la oscuridad. «No. No lo harás», gritó. Ella podía sentir que la lucha estaba lejos de terminar. Las sombras comenzaron a distorsionarse nuevamente, agrandándose bajo un manto de amenaza. Y justo cuando su corazón se detuvo por un instante, un susurro salió de las sombras, acercándose a Laura. «Todo tiene un precio, y lo conocerás muy pronto». El silencio se hizo denso, y un frío abrumador llenó la habitación. Las luces parpadearon y, entre susurros, Laura escuchó un viejo canto lleno de advertencias. Las sombras aprendían a hablar, y su significado jamás había sido tan claro: no iba a ser fácil liberar a Diego. Cuando su mente intentaba descifrar la advertencia, su pulso acelerado resonaba en sus oídos. ¿Qué le costaría a ella y a su hijo salir de todo esto?
Y cuando pensó que había alcanzado su límite, el eco de la risa de Ximena retumbó, como un desafío. ¿Listos para el próximo nivel del juego? Las sombras se agolparon una vez más, formando un abrazo letal que latía como un ser vivo. Laura comprendió que esto era solo el comienzo. La habitación comenzó a vibrar con una intensidad escalofriante, como si las paredes mismas estuvieran vivas. Laura no podía dejar de mirar a Diego, quien se debilitaba con cada paso que daba la sombra hacia ellos, maldiciendo todo a su alrededor. El brillo de la luz había empezado a desvanecerse, y con él, su esperanza. «Resiste, hijo. Resiste», suplicó con una voz temblorosa. Las sombras se agolpaban como un enjambre, siluetas que danzaban y reían, deleitándose con el sufrimiento. Laura sintió como su corazón latía con fuerza, como un tambor que presagiaba el fin. «No me dejarás, Diego. Nunca dejaré que esto te atrape», murmuró, mientras comenzaba a buscar en su mente un nuevo camino, una respuesta que pudiera liberar a su hijo. Con cada respiración, las sombras parecían alimentarse de su miedo. Un pánico profundo la envolvía, pero recordó las palabras de su abuela: «El sacrificio siempre gana». ¿El sacrificio? Un escalofrío recorrió su espalda. La idea era aterradora, pero quizás era la única ruta para salvarlos a ambos. «Déjame ver tu verdadero rostro, Ximena», gritó con una voz que resonaba en sus entrañas. La sombra se detuvo, y de repente, el corazón de Laura se hundió al ver la figura distorsionada de la bruja aparecer ante ella, un rostro ya conocido pero en definitiva transformado. Era como mirar un retrato viejo arrugado que un tiempo fue amado. «¿Por qué no te unes a nosotros, Laura? Este juego es mucho más divertido si eres parte de nuestra familia», susurró Ximena, su voz enredada con risas inquietantes. Laura sintió una punzada de desesperación al escuchar aquellas palabras, el eco de tantas vidas perdidas atrapadas en la oscuridad. «Nunca seré como tú», soltó. En ese momento, las sombras se lanzaron hacia ella, y sin pensarlo, levantó el cristal roto de la lámpara en un intento desesperado. Una chispa de luz brilló fugazmente desde el borde del cristal, reflejando el brillo de sus ojos que todavía buscaban a su hijo. «Diego, ven aquí». Laura clamó, casi olvidándose del dolor punzante que la atravesaba. La sombra de Ximena se hizo más grande, más voraz. «Eres valiente, pero no sabes con quién te estás metiendo», advirtió la bruja, y en un instante, se abalanzó sobre ella. Entonces, una risa profunda resonó en el fondo de la habitación. «Te voy a mostrar que el amor no es suficiente», dijo una voz familiar, que hizo que el aire se le helara en el pecho. Laura giró rápidamente la cabeza y allí, en la penumbra, veía a muchos rostros de aquellos que había perdido, amigos y seres queridos, atrapados entre el tiempo y los lamentos. «¿Qué tal, Laura? ¿Querías jugar a la madre heroica? Mira lo fácil que es caer en la oscuridad». Los ecos llenaron la habitación, y con ellos la sensación de traición y dolor. Laura cerró los ojos, pero el terror le invadía los sentidos. «Escucharás el llanto de ellos siempre, a menos que», la voz se desvaneció con el murmullo de las sombras a su alrededor. Laura sintió que algo se rompía dentro de ella, la realidad se desdibujaba. Era como si el porvenir de su hijo y su propia existencia estuvieran al borde de una línea que no podía cruzar. «No, no te los llevarás», gritó con todas sus fuerzas, mientras caía de rodillas, sintiendo cómo la luz que había creado parecía desvanecerse sin piedad. En ese momento, su mente se llenó de una idea terrorífica: ¿podría ella misma convertirse en parte de la oscuridad para salvar a Diego? La risa de Ximena resonaba con fuerza y odio, provocando que un escalofrío la recorriera. «Recuerda, el amor no es una protección, es una debilidad. Te lo repetiré hasta que lo entiendas». Los últimos retazos de luz estaban por extinguirse y Laura sabía que una elección estaba por hacerse, una decisión que podría sellar su destino. La verdad era clara, pero temía ver su reflejo en el espejo de la sombra. «¿Qué tipo de sacrificio estarías dispuesta a realizar, madre?». La voz de Ximena se convirtió en un eco malvado. Laura sintió en su corazón una profunda desesperación. El amor podía ser su mejor arma, pero también su peor enemigo.
Y allí, en la penumbra, comprendió que el miedo nunca había estado del todo separados de aquellos a los que amaba. Te lo prometo, Diego. Lucharé hasta el final. La respuesta retumbó en su cabeza mientras se adentraba en la oscuridad, dejando que su pasión se uniera al miedo. Nunca había estado más cerca de la verdad. Pero cuando la desesperación comenzaba a transformarse en resolución, la habitación tembló, como si el mundo entero estuviera a punto de cambiar. Las sombras se arremolinaron a su alrededor y una nueva voz surgió de la oscuridad, grave y cavernosa: ahora sí, el juego ha comenzado. Y con eso, un nuevo terror se presentó. Laura sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué le depararía esta oscura elección? Laura sintió que el aire se volvía denso, cargado de un poder pulsante que hacía vibrar su piel. La habitación, que antes había sido su refugio, ahora era un escenario de pesadilla, con las sombras danzando y arrastrándose a su alrededor como serpientes voraces. La voz cavernosa que había emergido de la oscuridad retumbaba en su interior, como un eco que la empujaba hacia una decisión inminente. ¿Qué tipo de mamá eres, si no eres capaz de salvar a tu hijo? Susurró la voz, y Laura sintió que el frío de una mano invisible le acariciaba el rostro. La angustia por su hijo se intensificó, taladrando su mente con imágenes de Diego entre las sombras, su frazada de seguridad desgarrada, vulnerabilidad expuesta. Laura respiró hondo, recordando cada risa, cada abrazo. El sacrificio parecía ser la única opción, pero el costo era inigualable. Diego. Gritó, y el nombre resonó en la oscuridad, como un faro que llamaba a un náufrago. Pero su hijo no respondía, y eso la llenó de pavor. La visión de Ximena se acercaba lentamente, con una mueca cargada de burla y satisfacción. Rumores de un pasado siniestro fluyeron por la mente de Laura: rituales, pactos, almas atrapadas en un eterno tormento. Debes decidir, Laura. Rendirte o unirte a la sombra. El tiempo se está acabando, instó la bruja. La atmósfera se estremecía. Laura cerró los ojos, las lágrimas fluyendo sin control. Si ella cedía, si se convertía en parte de aquello, ¿qué pasaría con Diego? ¿Sería liberado o perdería la última esperanza que le quedaba? Nunca. Exclamó, abriendo de nuevo los ojos. Su corazón latía fuertemente, como un tambor de guerra. Las sombras se detuvieron, como si en su desafío, Laura había creado un pequeño destello de luz entre tanta oscuridad. No me conocerás hasta que lo intentes, dijo la bruja, su voz más suave ahora, casi seductora. Con un grito desgarrador, las sombras se lanzaron hacia ella. Laura, empujada por un ímpetu desesperado, empuñó el cristal roto. La superficie filosa brillaba tenuemente mientras, con un golpe poderoso, la alzó. «Por Diego», gritó, y con eso, el cristal emitió un destello de luz fulminante que iluminó la habitación por un instante fugaz. Los rostros de las almas perdidas se manifestaron en la luz, proyectando su dolor y sufrimiento. «¡Ayúdanos!», clamaron en un coro trágico. Era como si el mismo espacio hubiera vibrado con sus gritos, sus súplicas encarnadas en sombras al borde de la realidad. Ximena se retorció, su figura distorsionada convulsionaba visiblemente en la luz, como un ser que se sentía amenazado por el brillo de la esperanza. «Eso no te salvará», bramó. «Rindo como siempre, Laura. Me alimentas al negarte, y mientras más te resistes, más fuerte me vuelvo». El terror invadió a Laura, y aunque la luz intermitente de su cristal parecía arder, sabía que solo tenía un tiempo limitado para actuar. No podía perderlo. «Diego, ven a mí. Confía en mí», rogó, al tiempo que se imaginaba la sonrisa de su hijo. En su mente, una idea aterradora germinó: si el sacrificio era inevitable, tendría que ser de otra manera. Las sombras se agolpaban como semillas al viento, corriendo como ríos oscuros hacia su hijo. En un instante de desesperación, Laura las vio claramente: no solo eran sombras, sino también recuerdos, vestigios de decisiones pasadas, de amores que debían ser entregados a algo más grande. Grises imágenes de su vida la rodearon, atrapándola en su tristeza. Se dio cuenta de que, para proteger a Diego, podía hacer lo impensable. «No me importa, te elijo a ti, mi hijo», murmuró.
El cristal en sus manos perdió brillo, pero el sacrificio a la luz de su amor podría ser su única oportunidad de salvarlo. Y aunque Ximena reía, Laura notó que su risa se quebraba con el eco de su declaración. Sin embargo, el rondar de los ecos y sombras la seguían. ¿Estás dispuesta a perderlo todo? Las voces susurraban, y en su mente se alzaron imágenes de lo que estaba en juego, un juego más oscuro del que jamás había imaginado. Cuando las sombras se lanzaron hacia ella con más fuerza, Laura sintió que un nuevo poder despertaba dentro de ella. Por Diego, lo haré, silbó justo antes de que la habitación se sumergiera en la oscuridad, el cristal tornándose negro y frío. Y en ese instante, el eco de su promesa reverberó en las paredes. El juego ahora era de vida o muerte, y mientras la oscuridad se adueñaba de su ser, la pregunta retumbó aún más poderosa: ¿qué tipo de madre era capaz de hacer un sacrificio tan profundo? Las sombras comenzaron a desmoronarse, y en medio del caos empezó a surgir una nueva voz, no de la bruja, sino de algo más antiguo y temido. Esto apenas comienza, madre, resonó, y Laura entendió que el verdadero horror estaba a punto de revelarse. Bajo su piel, un frío hiriente se hacía palpable. El juego se acababa de intensificar. El cuarto temblaba mientras Laura se desvanecía en un abismo de sombras. Una presión insoportable la oprimía, como si el aire mismo se volviera ácido. Las paredes parecían moverse, respirando, pulsando, como si el lugar estuviera vivo. En su mente, la risa burlona de Ximena flotaba con desprecio: creías que era tan fácil, resonaba como un eco interminable. La luz del cristal negro había desaparecido, dejándola sumida en una oscuridad que se sentía densa y amenazante. No había vista ni sonido, solo el crujir de las sombras que parecían cobrar vida, uniéndose en un ciclo tortuoso de dolor. El miedo se arraigaba en su corazón. Un pánico que la mantuvo activa, gritando el nombre de su hijo una y otra vez, desgarrando la penumbra a su alrededor. Diego, estoy aquí. Responde. Las palabras le salían con desesperación, cada una un intento de aferrarse a la realidad, de recordar a su pequeño. Pero en lugar de respuesta, el silencio se convirtió en un insulto, una burla a su sufrimiento. Algo se movía en la oscuridad, algo grande, algo que susurraba promesas de dolor y pérdida. De repente, sombras recobraron forma ante ella, figuras humanas desmoronadas, atrapadas en un viaje sin retorno. Eran las almas perdidas que había visto antes, pero con rostros familiares, miradas vacías llenas de horror, reflejaban en su esencia su propia desesperación. Laura, gritaban en un coro de lamentos, sus voces entrelazándose, creando una melodía aterradora que parecía querer arrastrarla a un lugar del que no habría regreso. Una no tan lejana sensación de culpa y desesperación comenzó a abrazarla. ¿Te gusta ser madre?, preguntó una de las sombras, gesticulando, cada movimiento era lento y tortuoso. ¿Creíste que tu amor podría bastar? Te has adentrado en un lugar del que ya no hay salida. No. Yo haré lo que sea necesario. No permitiré que esto termine así, gritó Laura, aunque su aliento temblaba de miedo. ¿Con qué precio?, una voz susurró en su oído, como un viento helado. Era Ximena, visible solo por un destello lejano en la oscuridad. Estás aquí por él, pero ¿qué tal si la elección no solo es tuya? En un instante de lucidez aterradora, Laura comprendió. Su amor por Diego la había llevado allí, pero también a la trampa. La voz, una serpiente que se deslizaba por su mente, le susurraba verdades inquietantes: tu amor es la llave, pero su precio es lo que más temes. ¿Qué precio?, preguntó Laura, su voz tiembla en un hilo de terror. Todo. Su vida por tu libertad o tu vida por la suya. ¿Cuál elegirás, madre? La pregunta bailaba en la bruma como un eco retumbante, y Laura sintió que el vacío la absorbía. Un fogonazo de luz surgió de las sombras en su mente, y con él, recuerdos de otro tiempo, de risas, de una niñez feliz. Recordó la risa de Diego, sus ojos brillando. La súplica brilló dentro de ella, luchando contra la oscuridad. Lo haré. Hago lo que sea por mi hijo. Pero cada palabra sabía que la sombra sabría en lo profundo que el sacrificio podría devorarla. Con cada segundo que pasaba, el horror se hacía más tangible.
Las sombras rodeándola comenzaron a acercarse, una muralla de almas torturadas en busca de redención. Te elegiré a ti, Diego, gritó por última vez, preparándose para el impacto de la decisión, sintiendo que su ser se desvanecía. Y en ese oscuro clímax donde la esperanza y el horror se entrelazaban, un grito desgarrador emergió. No era el de Laura, sino de Diego, atravesando el pasillo de lo desconocido. El sonido le atravesó la piel, como un rayo que iluminaba su oscura verdad. Mamá. Pero antes de que pudiera responder, el frío penetrante la rodeó, y un destello de luz rápida la cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se ajustaron, la figura familiar de su hijo bailaba en la distancia, envuelta en una niebla serpentina. Diego, gritó. Pero la risa malvada de Ximena resonó desde el fondo, mientras una sombra se alzaba, esperando reclamar su alma. El juego apenas comienza, Laura. Cuando las sombras eligen, no hay vuelta atrás. El corazón de Laura se paralizó. En su pecho. La pregunta quedó resonando, ¿qué sombras estaban dispuestas a reclamar el precio de su amor? La oscuridad se partió en fragmentos cuando la figura de Diego comenzó a desvanecerse, dejando un vacío inherente y aterrador en el corazón de Laura. Las sombras, al comprender que su presa iba a escapar, elevaron un lamento colectivo que reverberó en el aire, un lamento como de cientos de almas atormentadas que clamaban por justicia o quizás venganza. A cada grito, el frío la atravesaba como hojas de cristal cortante. No. Diego, vuelve. Laura extendió sus brazos, pero el niño se deslizaba hacia atrás, cada vez más lejos, envuelto en la niebla que lo custodiaba. La imagen de su pequeño se tornaba cada vez más tenue, como una luz que se apaga y se lleva consigo cada una de sus esperanzas. Cuando el silencio finalmente reinó, Laura sintió la presión de las sombras a su alrededor. Estaban más presentes ahora, sus formas amorfas fusionándose en una masa oscura como si el mismo lugar hubiera cobrado vida. En ese momento, comprendió que la elección no era solo entre ella y Diego, también era un desafío contra lo desconocido, una prueba de valentía que parecía imposible de superar. ¿Qué es esto? ¿Qué quieren de mí?, gritó, su voz resonando en el vacío, desprovista de eco. La sombra que tenía a Ximena como rostro se materializó en la penumbra, sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Este lugar es un reflejo de tu mente, Laura. Y ahora, esta prueba se convierte en tu fortaleza o tu condena. Debes decidir, aquí y ahora. Las sombras se retorcían a su alrededor, acercándose, sus ojos vacíos observando cada uno de sus movimientos. Sin embargo, había un destello de ira ardiente en su pecho, no estaba dispuesta a dejar que la oscuridad se saliera con la suya. Recordó las risas de Diego, el abrazo cálido en los momentos más fríos, todo lo que había sacrificado por él y todo lo que aún estaba dispuesta a perder. Prefiero morir a perderte, Diego, declaró valiéndose de cada fragmento de fuerza que le quedaba. Estaré contigo, siempre si tengo que enfrentar a la muerte, que venga. De pronto, la niebla se disipó, revelando un rincón del cuarto. No era un cuarto cualquiera, era un espejo de la tormenta que llevaba dentro, un ciclo de recuerdos envueltos en sufrimiento. Vio el día en que había perdido a su padre, la enfermedad que se llevó su infancia, sus pesadillas que nunca parecían acabarse. Cada frustración, cada dolor había cristalizado en la esencia del lugar, alimentando su oscuridad. Las sombras ahora tomaron una forma más concreta, como una multitud de personas, amigos perdidos, amores fallidos, todos llamándola. Te amaré, conocerás la paz, le preguntaban con voces raspadas. Laura sintió que la desesperación acechaba nuevamente. No. No estoy aquí para recordar el pasado. Estoy aquí por mi hijo. La voz de su madre, quien había célebremente esos monstruos invisibles, suscitaron un torrente de valor en ella. ¿Qué harías por él?, murmuró la figura de su madre, emergiendo de la niebla. La maternidad va más allá del sacrificio, Laura. Recuerda. Y fue entonces cuando una revelación impactante la golpeó. Su amor era la fuerza, no el sacrificio, la conexión entre ellos era el ancla en la tempestad. Alzó la mirada, la expresión de su madre reflejaba un entendimiento profundo, incluso en aquel lugar lleno de horror. Tu vida no será el precio. Su vida será parte de un pacto,
un pacto de amor, ¿estás dispuesta a romper el ciclo? La sombra antigua giró a su alrededor, acercándose a Laura como si se una ofreciera un trato. Laura sintió un hormigueo en el estómago, su aliento se aceleró. El valor y el miedo estaban entrelazados. ¿Qué pacto? ¿Qué debo hacer? Sin embargo, antes de que la respuesta pudiera llegar, un grito desgarrador atravesó la negrura. ¡Mamá! El eco de Diego resonó fuertemente, un grito que traspasaba las sombras. Las figuras comenzaron a desvanecerse de nuevo, y el caos dentro de su mente se estaba intensificando. Laura se sintió atrapada, entre dos realidades, el dolor de un pasado que debía afrontar y un futuro que yacía en la incertidumbre. Con el corazón latiendo en su pecho, comprendió que la decisión que estaba a punto de tomar no solo determinaría su destino, sino el de su querido hijo. ¿Podría entender la naturaleza del sacrificio y el amor verdadero? La oscuridad giraba y giraba, como una tormenta de sombras, susurrando, riendo, preparándose para el siguiente movimiento en este mortal juego. Y Laura, enfrentándose a su propia tormenta, sintió como el suelo bajo sus pies se transformaba, cada acción girando hacia una verdad aterradora: el juego está lejos de terminar. ¿Qué camino elegirás, Laura? Mientras la realidad comenzaba a desmoronarse, no hubo tiempo para pensar, solo el palpitar frenético del momento y un nuevo eco de dolor en el aire, o era la risa de la maldad esperando su oportunidad. La lucha por Diego se convirtió en una tormenta caótica. Laura, atrapada entre el amor y el miedo, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Te elegiré siempre, hijo mío, pensó, mientras el oscuro manto de la noche se cerraba a su alrededor. Las voces de la sombra seguían susurrándole, llenando su mente de dudas, pero en lo más profundo, en el fondo de su ser, un fuego se encendió. Con cada respingo, el eco del grito de Diego retumbaba con fuerza. Mamá. Era una súplica que calaba en su alma, un llamado que atravesaba las sombras, impulsándola a actuar. Laura inhaló profundamente, dejando que la fuerza del amor por su hijo recorriera su cuerpo, ahogando el miedo que la abrazaba. No podía rendirse. Debía pelear. No te dejaré ir, Diego, gritó, sintiendo cómo las sombras se estremecían ante su determinación. La figura de doña Ximena surgió de nuevo, vestida con la oscuridad misma, sus ojos centelleaban con malevolencia. ¿Acaso piensas que el amor será suficiente? Tu hijo es mío desde el momento en que aceptaste ese amuleto maldito. Las sombras danzaron, girando alrededor de Laura, como una tormenta que quería apagar ese ardor. No quiero poder, quiero a mi hijo. Exclamó, decidida, su voz resonando con fuerza en la penumbra. Al pronunciar esas palabras, sintió una corriente eléctrica recorrerla. Había una verdad poderosa en ellas. Las risas burlonas se convirtieron en gritos llenos de rabia, y las sombras comenzaron a ceder. Se acercó a la imagen de Diego, ahora envuelto en una neblina oscura, su rostro perdido entre los ecos de risas crueles. Laura extendió su mano. Diego, recuerda. Siempre he estado aquí. Eres más fuerte que ellos. Ven a mí. Le habló al niño, sabiendo que su amor era más poderoso que cualquier pacto oscuro. ¿Mamá? Se atrevió a decir Diego, su voz quebrada resonando en el abismo. En esos ojos olvidados, Laura todavía podía vislumbrar la luz que conocía. Fue como si todo cobrara sentido. Las risas se convirtieron en lamentos, las sombras se retorcieron y temblaron ante la pureza del amor de una madre dispuesta a luchar hasta el último aliento. Allí estás, Diego. Solo ven, clamó Laura, su puño apretándose con fuerza, y la oscuridad comenzó a desvanecerse. El rostro de Ximena se contorsionó en horror, como si la luz del amor que emanaba de Laura la quemara. No puedes. Él es mío. Las sombras temblorosas se fragmentaron al instante, como si su esencia estuviera disolviéndose. Laura sonrió, sintiendo cada segundo avanzar. Con cada paso, la luz resplandecía más intensamente, desdibujando los contornos oscuros de lo que era. No lo toques, gritó, sabiendo que era su momento. Sin embargo, el aire se cargó de electricidad y las sombras lanzaron un ataque final. Elige tu sacrificio,
gritó, y en ese instante, una ola de oscuridad se lanzó hacia ella, amenazando con precipitarla al vacío. Pero Laura no flaqueó. Al contrario, en ese momento, sintió la fuerza ancestral de todas las mujeres que la habían precedido, cada madre valiente que había luchado contra el horror. De pronto, al mirar a Diego, su corazón se llenó de una claridad. Te elijo a ti. A ti, mi hijo, por encima de cualquier oscuridad. Con esa poderosa afirmación, un destello brotó de sus manos. Era pura luz, un símbolo de amor inquebrantable que brilló con intensidad, disipando las sombras como la luz del amanecer ahuyenta a la noche. No. Esto no puede ser, gritó Ximena mientras su figura era absorbida por la luz, pero ya era demasiado tarde. La habitación estalló en una explosión de claridad. Las sombras se disiparon en un susurro, y la risa cruel se desvaneció en un eco distante. Finalmente, Laura cayó de rodillas, exhausta, pero intacta. La luz la envolvió, y de repente, Diego apareció frente a ella. Su pequeño estaba allí, con los ojos brillantes y la incertidumbre era solo un recuerdo. Mamá murmuró, extendiendo sus brazos hacia ella. Diego. La abrazó fuerte, sintiendo como su amor y su vida volvían a confluir en un instante glorioso. Ella había luchado por él y había vencido. La realidad se estabilizó y la oscuridad retrocedió, dejando espacio para la esperanza. Las sombras que habían atormentado su hogar se desvanecieron como un mal sueño. Mientras se abrazaban, una calidez se esparció por el ambiente, como si el sol renaciera después de una tormenta. Lo superamos, cariño. Estás a salvo, susurró Laura, sintiendo una paz silenciosa llenar su ser. El hogar, una vez sumergido en la terrorífica penumbra, ahora irradiaba luz. Laura miró a Diego, y en ese momento, comprendió la verdadera naturaleza del sacrificio. No se trataba de perder, sino de amar profundamente, incluso en medio del miedo. La vida seguiría, con sus desafíos y sus luchas, pero una certeza nacía en su corazón. Juntas, madre e hijo, habían enfrentado lo que muchos temían, y habían emergido victoriosos. Siempre estaré aquí para protegerte, prometió Laura, con la luz de su amor brillando en sus ojos. Finalmente, la vida continuaría y sería un nuevo comienzo. Con cada paso que daban, la atmósfera se llenaba de risas, ahuyentando cualquier sombra persistente. El juego había terminado, y el amor había triunfado. Ahora es tu turno. Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inúndanos en la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.